Compañeros, bienvenidos a La Revolución es Necesaria, podcast oficial del Partido Comunista Revolucionario de Chile. Les habla Vicente Rojo en compañía de Emilio León. Saludos, camaradas. Y bueno, el capítulo de hoy trata sobre la democracia popular. Y bueno, Emilio, ¿qué nos podéis contar al respecto? Bueno, a mí me gustaría que hiciéramos como un repaso histórico del origen de la democracia popular hasta el día de hoy y como la entiende el partido. Claro. Para eso nos tenemos que retrotraer hasta el año 1935, al periodo entre 1928 y 1935, donde la Internacional Comunista plantea la táctica de clase contra clase. Ya. Eso quería decir que la clase obrera sola enfrentaba a la burguesía. Pero ¿qué sucede? Que llega la ascensión del fascismo, viene la amenaza de la Segunda Guerra Mundial y la Internacional Comunista ve que existe una necesidad de la unificación de todas las fuerzas antifascistas o de todos los partidos obreros, ya sean socialdemócratas o demócratas, de unir fuerzas para combatir y para derrotar a este enemigo. Es así como en el séptimo congreso de la Internacional Comunista, George Dimitrov plantea el Frente Popular. ¿Y en qué consistía el Frente Popular? Como les repetía, es la unión del partido de vanguardia del proletariado, el Partido Comunista, con los otros frentes obreros o partidos obreros. En este sentido, los socialdemócratas, los partidos democráticos, en un frente común para llegar a construir alternativas de gobierno frente a la amenaza fascista. Esto se transforma en lo que se llaman los frentes antifascistas durante la guerra y que al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Ejército Rojo libera Europa del Este, da paso a la construcción de estas democracias populares. Ahora, ¿cómo se expresó en lo concreto la democracia popular en cada uno de estos países? Es en la alianza del proletariado, el campesinado, la pequeña burguesía urbana, en algunos lugares los pequeños empresarios que comparten el poder, que son en el fondo este frente nacional, este frente antifascista, toma el gobierno bajo una plataforma común, pero siempre con la dirección del Partido Comunista, siempre bajo la hegemonía del proletariado. Disculpe, Emilio, ¿podríamos decir que era el partido de clase obrera el que estaba a la vanguardia y el que dirigía este movimiento popular, cierto? Así es, en alianza con las otras clases sociales que hemos nombrado. Por lo tanto, no existía lo que nosotros llamamos una dictadura del proletariado, que sería como la condición para construir el socialismo, sino que una etapa anterior de construcción. De hecho, se definen las democracias populares como socialismo en construcción. Ya. Entonces, una vez que se organizan estos gobiernos, se plantean una serie de tareas para avanzar hacia el socialismo. Y esas tareas están primero la estatización de las grandes empresas, de los grandes monopolios, donde se respetaba la pequeña empresa, los pequeños comerciantes, en una primera etapa. O sea, disculpa, como el caso de Checoslovaquia, en donde cada empresa que tuviera más de 50 empleados pasaba a ser estatizada. Exactamente. Okay. Y se daba, digamos, este espacio para los pequeños comerciantes y la pequeña empresa, pero siempre dentro de una economía centralizada, siempre bajo la dirección del Estado, del pueblo en este caso. Claro. Junto con eso se plantea la reforma agraria, una reforma agraria que acabar con el latifundio, con todo este concepto feudal que todavía quedaba en Europa del Este conjuntamente sobre cómo era la agricultura. Claro, muchos países del Este todavía hay relaciones feudales. Claro. En Rumania, Albania, Grecia, todavía existían este tipo de economía. Y para terminar definir
el camino de la democracia popular hacia el socialismo era la industrialización. Y para eso se proponían planes bienales, trienales y quinquenales. Bueno, todo ese proceso estuvo apoyado por la Unión Soviética de manera material, técnica, para que cada país se pudiera desarrollar su industria pesada, que era la base para empezar a construir el socialismo. El problema es que a la muerte de Stalin y la llegada de revisionismo khrushchevista, que empieza a desarmar todo el sistema socialista, la cooperación que existía entre Europa del Este y la URSS se reemplaza por lo que él llamó la División Internacional del Trabajo. Que, disculpa, según lo que entiendo es básicamente que estados concretos producen materias concretas y eso se va comercializando dentro de este bloque, ¿no? Es decir, que cada estado, por ejemplo, o cada país producía concretamente algo y eso se vendía comercialmente y había un cierto tipo de comercio interno. Más que eso, en el fondo es que la Unión Soviética determinaba qué iba a producir cada país, sobre todo materias primas, genera la desindustrialización de esos países y de esa manera la Unión Soviética obtiene las materias primas que necesita y le entrega los productos de carácter industrial a esos países, que no difería en nada del imperialismo yanqui. Claro. Entonces los dirigentes de esas democracias populares que se instauraron durante el gobierno o el periodo socialista dirigido por Stalin son destituidos. Y da el caso que incluso personas o dirigentes que estaban acusados derechamente de revisionismo o desviacionismo toman el poder y empiezan las desviaciones. Por ejemplo, mucho antes de que muriera Stalin, está el caso yugoslavo, que replantea las relaciones capitalistas y se alía con el imperialismo yanqui. En el caso de Rumania, donde se reemplaza la industria pesada por la industria ligera y empieza el culto a la personalidad de Ceausescu. Y en el caso de Polonia, donde hay una total regresión de los avances de carácter socialista. De todas estas, democracias populares, la única que podemos rescatar que continuó en esa senda de construcción del socialismo es Albania, partiendo del hecho de que el ejército rojo no entró en Albania, sino que Albania, a través de la guerrilla dirigida por Enver Hoxha, derrota a los italianos y después derrota a los alemanes e incluso ayuda a Kosovo y a Yugoslavia en su liberación. Claro. Y eso le permitió a ellos tener una independencia y seguir por la senda de la construcción del socialismo. El otro caso que también es destacable es el de la República Democrática Alemana, que hasta el final de su existencia fue el que se mantuvo más fiel al concepto de democracia popular y que fue de hecho el país más industrializado de ese bloque, y que como república desapareció, digamos, porque la Unión Soviética dejó de apoyarla. De hecho, Gorbachev la vendió a Alemania Occidental por ayuda económica y en el fondo hizo caer a Honecker. Eso más o menos en el plano histórico. Es lo que es una democracia, lo que fueron las democracias populares, como se plantearon en un principio, como un medio para enfrentar el fascismo, y después como se concretó como en una manera de gobierno de transición hacia el socialismo. Y destacar que no eran dictaduras del proletariado, sino que el proletariado compartía el poder con otras clases sociales. Lo que sí, una de las condiciones que tenía para avanzar al socialismo era la unificación de todos esos partidos hacia un partido único obrero, que pasó en Bulgaria con el partido obrero búlgaro, lo que pasó en Alemania con el Partido Socialista Unificado Alemán,
pero que también con su característica propia de que sí hubieron otros partidos que participaron digamos, en el gobierno, como fue la Democracia Cristiana, la CDU, el Partido Agrario y además otras organizaciones sociales, por ejemplo la Juventud Libre de Alemania, los sindicatos, las asociaciones de mujeres libres, que también formaron parte, digamos, de la Asamblea Popular. Y otra característica que tiene fue el cómo se entendía la democracia en estos países, y que no tiene nada que ver con la democracia burguesa, con las elecciones como nosotros las entendemos, sino que era a través de los comités del mismo pueblo que iban eligiendo a sus dirigentes de nivel local hasta nivel nacional, hasta una asamblea para digamos, gobernar y dirigir el país. O sea, es distinto al sistema electoral de hoy en día, en donde se pactan los puestos entre alianzas de partido y cosas así, que al final es buscar apoyo en los votos y después, puta, si te viste no me acuerdo. Claro, que la diferencia es que acá en el fondo no se imponían los candidatos, los partidos no imponían candidatos a la gente, sino que la gente proponía, desde el barrio, desde el sindicato, desde la asociación de mujeres, desde cualquier organización, digamos, natural del pueblo, se elegía a la persona con las mejores condiciones o preparación para que fuera candidato y competir en elecciones libres hacia la Asamblea Popular, pero en donde los partidos políticos podían presentar sus candidatos también, pero partiendo del hecho de que es el pueblo el que elige a su representante. Es una democracia directa, de abajo hacia arriba. Claro. No como ahora, que en el fondo se pactan los cupos según las conveniencias y según los intereses económicos de cada partido o de cada clase social a la cual representan. Eso es en el fondo a grandes rasgos lo que es una democracia popular. Y la diferencia con la democracia burguesa. Por supuesto. Y aclarar que por supuesto que en una democracia popular la derecha y la burguesía no tienen ninguna cabida. Del movimiento. Los partidos nacionalistas, los partidos conservadores, la burguesía en sí es apartada totalmente del poder. Y de hecho también se prepara llamémoslo gobierno popular, se prepara también para afrontar la reacción en caso de que exista. Claro, por ejemplo, en muchos países la defensa de la nación estaba apoyada por lo que se llama el ejército popular o el pueblo en armas. Claro. Por ejemplo, el caso concreto de Albania, donde los sindicatos tenían armas, los estudiantes tenían armas. No era solo un ejército profesional, sino que en un momento dado de cualquier tipo de invasión o agresión, cada persona, vecino, trabajador tenía un arma en su casa, listos para salir a combatir, para defender la República Socialista. Claro. Y no de manera desorganizada, de hecho iban, se juntaban, eran destinados a sus respectivas divisiones, o sea, si bien en principio fue una desorganizado, era simplemente la manera más eficiente que tienen ellos de desplegar rápidamente tropas y afrontar una invasión enemiga. Y evitar lo que claro, la reacción. ¿No? Y evitar lo que se llama el bonapartismo. Claro. O sea, tener un ejército regular, profesional, donde los generales en algún momento pensaran que podían tomar el poder o también tener otro tipo de atribuciones. Por eso también que se cumple ese papel la política de pueblo en armas. No solamente defenderse de la reacción extranjera, sino también de la reacción interna. Claro, y que este ejército esté politizado en favor del pueblo, que no sea una cosa independiente. No, porque de hecho estamos hablando de gente, de personas, de trabajadores, de obreros, de pobladores que están participando del gobierno y que se sienten interpretados por el gobierno. Claro, y popular. que estos mismos trabajadores, pero desviándonos un poco del tema del gobierno popular, entrando quizás en materias más militares, pero democracia popular, recuerdo. Perdón, democracia popular. Y estos mismos trabajadores iban postulando a quienes querían que fueran sus oficiales más hacia arriba. Claro.
Como te digo, son como las características de la democracia popular. De hecho, podemos encontrar el patrón de que todo va de abajo hacia arriba, nunca al revés. Claro, bueno, eso fue hasta que empezaron los cambios y empezó la desestalinización, digamos, de las democracias populares. Por eso es tan divertido cuando se habla tanto del estalinismo y que la Alemania Democrática era estalinista y que Rumania era estalinista y todos eran estalinistas. Y resulta que cuando murió Stalin, los estalinistas, entre comillas, los sacaron de cuajo. Algunos Los llevaron presos, otros los mataron. Pero lo que hubo del 56 en adelante es cualquier cosa menos estalinismo, si es que podemos hablar de estalinismo. Claro. Lo que podemos hablar muchas veces estalinismo es casi un término despectivo. No lo es. En el fondo, ahí no hubo estalinismo. Lo que hubo fueron gobiernos dirigidos por partidos marxistas-leninistas. Pero hablar de ese periodo, todas digamos, las desviaciones que hubieron del 56 hasta que cayeron todas las democracias populares y todos los excesos y todos los errores que se cometieron, fue por una dirigencia que no estaba guiada por un marxismo-leninismo, sino que estaba siguiendo las políticas, ya sea de Estados Unidos, de Inglaterra, como el caso de Yugoslavia o el caso de Rumania, o por lo que podemos llamar el social imperialismo ruso. Ahora, la democracia popular como tal es una herramienta. Es una herramienta para un periodo intermedio para llegar al socialismo, que hoy día como tal nosotros como partido planteamos por las relaciones sociales y las relaciones internacionales que actualmente tenemos. Nosotros en nuestro programa político planteamos un camino hacia el socialismo, donde pasamos por un gobierno popular, que entiéndase como la unidad popular, pero con una visión de defender ese gobierno hasta que en el momento en que las contradicciones, el choque entre la burguesía y los trabajadores lleve a una insurrección, claro, que nos lleve a una democracia popular. Ahora, esa democracia popular no es la misma que en Europa del Este. No, claro, condiciones distintas, varias cosas. Pero, Emilio, concretamente, ¿cuál crees tú que es la gran diferencia? La diferencia, primero el periodo histórico y las condiciones, porque fueron liberados esos países por el avance del ejército rojo. Claro, acá no hay ningún ejército rojo que no va a venir el ejército rojo a liberarnos de ninguna manera. Claro. Pero la democracia popular que nosotros planteamos es mucho más parecido a la primera etapa de la revolución bolchevique. ¿Ya? La primera etapa de la revolución de 1917... la de febrero, ¿cierto? ¿O la de octubre? La de octubre. Okay. Los bolcheviques comparten el poder con otro partido. Los socialistas revolucionarios. De izquierda. Eso mismo. Porque recuerda que los socialistas revolucionarios eran los que gobernaban en la primera revolución de febrero, donde estaba Kerensky. Ajá. Y después se dividen y salen los socialistas revolucionarios de izquierda, con los cuales los bolcheviques han hecho una alianza. ¿Por qué? Porque ese partido era el partido de los campesinos, y de hecho era el partido más grande que los bolcheviques. Bueno, había más campesinos en Rusia, entonces. Claro, entonces para hacer esa alianza obrero-campesino hicieron un cogobierno con ellos, lo que se llamó la dictadura democrática de los obreros, soldados y campesinos. Exactamente. Ese periodo, que duró alrededor de 2 años, es el cual nosotros nos basamos para plantear lo que es la democracia popular que queremos instaurar en Chile. Bueno, de hecho, decir como acotación que muchos socialistas revolucionarios de izquierda, viendo las políticas de los bolcheviques, viendo las políticas del Partido Comunista Bolchevique de Rusia y de la Unión Soviética, fueron de manera orgánica integrándose al partido, porque consideraban que esas políticas eran más adecuadas que las que su partido previo planteaba. Claro, algunos dirigentes muy importantes después pasaron a ser bolcheviques, claro, o tuvieron roles importantes dentro del gobierno. Por ejemplo,
el Ministerio de Agricultura estaba en manos de los eseristas de Uno izquierda. que era de los ministerios más grandes que había. Claro, y después estaba la Checa, fue dirigida por un social revolucionario de izquierda, que también fue después se transformó en bolchevique. Bueno, también convengamos que ese gobierno entró en contradicción con los bolcheviques y los socialistas de izquierda, terminando en un enfrentamiento casi armado, que es lo que provocó la salida de los eseristas de izquierda y la instauración de la dictadura del proletariado. Ahora, como nosotros no tenemos ningún ejército rojo que nos venga a ayudar, O garantizar algún tipo de seguridad en caso de instar a una insurrección. nada, nosotros planteamos lo que es el gobierno popular con el objetivo de que el proletariado se organice y acumule fuerzas para dar el paso siguiente. Porque un gobierno popular sí o sí, por sus medidas, ya sea la estatización de los grandes monopolios, de los recursos naturales, los mayores grados de democratización, va a chocar con los intereses de la burguesía. Pasó, de hecho, se puede constatar con la OP. Claro, ese es el referente, la UP, pero con la diferencia que cuando la contradicción llegue a su punto máximo, La izquierda va a estar preparada. los trabajadores van a estar preparados, armados, organizados en milicias populares para enfrentar el golpe y llegar a una insurrección armada para instaurar la democracia popular en Chile. Ahora, ¿cuál es el punto? Entre el gobierno popular y la democracia popular pueden pasar 1, 2 años o 10. Eso lo va a determinar las condiciones internacionales. Pero imagino que es súper importante en algún momento entender cuándo se tiene que acabar y dar el paso al socialismo, ¿cierto? O sea, no te podéis quedar en, digamos, una neta infinita. No, O no. si no, pasan cosas que ya hablamos en otros capítulos. No, por supuesto. No, el tema que eso lo que determina esto son las condiciones internacionales. Por eso que nosotros planteamos que junto al desarrollo de un gobierno popular o revolución democrática popular en Chile, debe estar acompañado de procesos similares en los países, vecinos. por ejemplo, Perú, Bolivia, Argentina, Colombia. Sobre todo para nosotros es muy importante lo que pase en Bolivia, Perú y Argentina, por razones obvias. Claro, compartimos frontera. Claro. Y si estos gobiernos son directamente reaccionarios, podrían venir, invadir y derrocar todo lo que se está construyendo. Claro, porque geopolíticamente nosotros estamos muy expuestos. Pero la idea es eso. Bueno, y por eso que también nosotros trabajamos estrechamente con los partidos hermanos, miembros de la Conferencia Internacional de Organizaciones y Partidos Marxistas-Leninistas, en estrategia y para avanzar hacia el socialismo de manera continental, de manera unificada. Y organizada. Claro, entonces, así como para hacer el ejemplo aterrizado, si Chile está en un gobierno popular, que en Argentina ya hayan avanzado en la revolución democrático popular o en Brasil, que tiene más condiciones, la revolución socialista, o que en Perú haya un gobierno progresista, digamos, que claro, donde lo fuerte la socialdemocracia, pero que sea más avanzada, que apoye el proceso chileno para que nosotros podamos dar el salto hacia esa revolución Bueno, y democrática además popular. eso mismo iría generando esta amistad y puede ser que hasta unión voluntaria de pueblos en algún momento. Son cosas que pueden pasar o como no, Claro. pero lo importante es que plantearse una estrategia, por lo menos a nivel sudamericano, de entender que hoy día no podemos avanzar solos en un proceso hacia la revolución socialista. Pero si no existen esas condiciones, hay que hacerlo igual. Claro. O sea, no vamos tampoco a esperar eternamente en un gobierno popular bajo la estructura democrático-burguesa a que en los otros países hayan procesos similares. Claro, porque pueden tardarse 5 años como pueden incluso tardar 100 años. No, o que a la vuelta del gobierno gane la derecha, son cosas Claro. que pueden pasar. Pero como te digo,
la revolución en Chile no depende enteramente de lo que pasa en los países vecinos, pero sí es importante que eso ocurra. Y para eso es importante que en la etapa del gobierno popular generar las condiciones políticas, militares, para cuando llegue el momento del enfrentamiento con la burguesía, como pasó durante la UP, que terminó en un golpe de Estado, terminar en vez de eso en una insurrección armada y se instaure la democracia popular con aquellos partidos que compartan el programa de la democracia popular y con los cuales se va a compartir el poder. En otras palabras, ese es el camino de la revolución chilena. Exactamente, como nosotros lo planteamos. Y como hay un libro por ahí del mismo título. Claro, como el libro de nuestro compañero Edmundo Aestrello, El camino de la revolución chilena, que ha sido muy esclarecedor para todos los militantes del partido. Y también para simpatizantes que lo hayan leído de alguna manera. Sí, también. Bueno, no sé si que tenemos alguna duda, me parece que... no sé si se me queda algo en el tintero. Qué viejo ese término. Se me queda algo en el tintero, viejo. Quizá podríamos ver en qué países de Sudamérica está más plausible este camino, o sea, digamos más pronto. Yo creo que así como pronto en ninguno. Yo creo que podríamos hablar de condiciones materiales para avanzar. Yo creo, en ese sentido, yo considero... Podría ser Brasil, por ejemplo. Brasil y Argentina. Una industria grande, Brasil y Argentina. Una población grande, un territorio grande. Se puede permitir un avance más rápido. Yo creo que Brasil, por su capacidad de industria pesada, por su alto nivel de desarrollo, por la cantidad de proletariado industrial que tienen, y por, digamos, y el carácter de la agroindustria, pueden pasar al socialismo, sí, directamente a la revolución socialista. Lo mismo que Argentina. Tienen las condiciones, ya sea condiciones económicas, materiales, una masa crítica proletaria importante, y bueno, y en otro sentido, Perú, Chile, Bolivia y los demás países estaríamos, entre comillas, un poco más atrasados en el avance hacia la revolución socialista. Bueno, y por eso mismo, al llegar a un gobierno democrático popular, hay que industrializar, estatizar, pasos básicos dentro de la construcción del socialismo. Los mismos pasos que planteaba la Internacional Comunista para las democracias populares son las mismas que se tienen que instalar en la democracia popular que logremos ganar en Chile, que es primero la estatización de las grandes industrias, de los grandes monopolios. Segundo, respetar digamos, por un tiempo la pequeña y mediana industria, en el fondo promover su desarrollo tecnológico, pues en un plan de desarrollo central dirigido por el Estado, hacia dónde queremos crecer, cómo queremos crecer, generar cooperativas a todo nivel dentro de los pequeños productores. En el fondo, preparar las condiciones para avanzar hacia el socialismo. Ahora, ¿cómo va a ser? Nosotros podemos tener una idea y puede que pase otra distinto. Y podemos nosotros... Y esa es la tarea de un partido comunista, concretamente marxista-leninista, saber adaptarse a estas condiciones y saber dirigir el movimiento en base a estas condiciones. Por supuesto, y nunca dejar de lado los principios. Claro. Nunca acomodarse a las teorías de moda por ganar simpatía, para ganar militantes, o dejar de creer en los principios en los cuales nos basamos por otros que suenan más atractivos o porque están defendidos por países que te puedan financiar. Claro. Derechamente hablemos de China, Corea del Norte. Claro. Y de hecho, Emilio, yo considero que la manera más apropiada de generar estos militantes honestos y militantes dispuestos a trabajar de manera organizada, ser consecuente con lo que se plantea y nunca abandonar la línea del marxismo-leninismo, porque al abandonarla estamos abandonando al obrero y eso no se puede, nunca puede pasar. No, pues estamos introduciendo ideologías ajenas al proletariado, desviaciones pequeño burguesas, que al final
llevan al fracaso. Claro. O a Y terminar. eso es constatable con otros movimientos a lo largo de la historia. ¿No? Y partidos políticos a lo largo de la historia de Chile, Claro. que han pasado de una posición a otra, de levantar a uno u otro Claro, que prócer. levantan toda la semana uno nuevo a ver, claro, es casi como que disparan al aire a la gran bandada, a ver qué cae. Claro, a ver lo que cae, exactamente. O sea, levantan levantan, no sé, llevar a Mao. He visto hasta hay gente que levanta hasta Pol Pot, que bueno, Claro, levantar a Pol Pot Kim Il-sung, Ah. en el fondo, a ver qué ¿Qué cosa? Si van a levantar gente, puta, levanten a los que hicieron realmente el papel revolucionario y marxista-leninista. Cosa que vamos a ver en otra ocasión en una nueva sección que les tenemos preparada sobre estos grandes camaradas. Y bueno, llegamos al final del capítulo. Y recuerden, compañeros, la revolución es necesaria.